Bueno, buenas tardes a todos. Tras una mañana muy fructífera, espero, damos comienzo a la segunda sesión de la jornada, que, como habrán podido comprobar en el programa, se centra en la península ibérica. Y al igual que esta mañana, las preguntas y el debate se reservarán para la discusión final conjunta, que ya no son 4 ponentes en este caso, serán también los de esta mañana. Abrimos la tarde con la comunicación de Alberto León Muñoz, titulada El paisaje suburbano de Córdoba en época tardantigua. Alberto León es profesor titular de Arqueología en la Universidad de Córdoba. Su labor investigadora se ha centrado principalmente en la arqueología islámica, con especial atención al urbanismo y a las fortificaciones, así como a la arqueología tardantigua de la ciudad de Córdoba. Entre 2001 y 2008 formó parte del equipo de investigación del convenio de colaboración entre la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Universidad de Córdoba, durante el cual dirigió diversas excavaciones arqueológicas y actuó como asesor científico en importantes proyectos de restauración. Desde el 2020 dirige la intervención arqueológica en el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba, y también participa activamente en numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, centrados en la evolución urbana de Córdoba, el mundo funerario y la arquitectura medieval. Actualmente es investigador principal del proyecto general en el conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra, titulado La Medina Oculta, que está dedicado al uso de las nuevas tecnologías para el estudio y la recuperación de esta ciudad histórica. Le damos la palabra al profesor Alberto. Muchas gracias. En primer lugar, lo que debo hacer, como es de justicia, es agradecer la invitación a Manuel y Pilar para poder participar en este interesante congreso y poder incluir a Córdoba en el elenco de ciudades que forman parte de este conjunto de casos que tienen información acerca de la antigüedad tardía y su espacio suburbano. Como sé que es complicado y obliga a una disciplina de la que yo carezco, pues voy a leer un texto para intentar no extenderme mucho más de lo estrictamente necesario. Cualquier intento de abordar una aproximación sobre el paisaje suburbano y los contornos de Córdoba durante la antigüedad tardía cuenta con el importante hándicap de la evidente parvedad de la información existente. Ya se ha hecho alusión esta mañana. Prácticamente no disponemos de ninguna noticia textual directa que describa, siquiera sucintamente, la imagen de la ciudad durante este periodo. Los primeros textos explícitos referidos a los espacios y edificios de Córdoba proceden del momento de la conquista islámica. Aunque nos ofrecen una imagen en cierta medida distorsionada, propia de un momento crítico concreto, sí nos sirven para hacernos una idea del paisaje urbano y suburbano. La descripción geográfica que aporta el Dirk Bilal al-Andalus se refiere a Córdoba en estos términos. Es una ciudad grande, fundada en tiempos remotos por los antiguos, de buen agua y agradable clima. La rodean por todos lados huertos, olivares, aldeas, castillos, aguas y fuentes. En su jurisdicción se halla un gran campo de labor, sin comparación en todo Al-Ándalus por su fertilidad. De este texto se deduce que uno de los rasgos que caracterizan a la ciudad y su entorno es la abundante disponibilidad de recursos hídricos que, junto a la fertilidad de los suelos, constituye uno de los factores más decisivos a la hora de la distribución de los asentamientos suburbanos y rurales para el aprovechamiento agropecuario del entorno de Córdoba, entre Sierra Morena, inmediatamente al norte, el cauce del río Guadalquivir con una fértil vega fluvial en el centro y la extensa campiña hacia el sur, como pueden ver abajo, en la parte superior izquierda. En particular, los numerosos veneros y acuíferos subterráneos que descienden por la falda de la sierra, bien canalizados, sirvieron para el riego de las propiedades agrícolas desde época romana, reutilizadas en muchos casos en la etapa islámica.
Esta circunstancia tiene su reflejo en una distribución uniforme de los asentamientos romanos, tardoantiguos e islámicos en el entorno de Córdoba, en la llanura extendida a poniente de la ciudad, donde se instalan en época islámica las almunias vinculadas con la corte omeya y en la que los textos cristianos, los mozárabes, mencionan la existencia de algunos biki y aldeas. Las transformaciones que se están identificando en las ciudades hispanas entre los siglos IV y VII parecen tener una directa relación con los procesos de cambio en los hábitos económicos, sociales, ideológicos y, en consecuencia, en los modelos de ocupación del paisaje periurbano y rural. A la luz del tema objeto de esta reunión, se pone cada vez más de manifiesto la importancia de estudiar las ciudades más allá de los límites de sus murallas, en directa y estrecha relación con su territorio circundante, de cuyos productos se abastecen diariamente los mercados locales, cuyas rentas sostienen a las aristocracias urbanas, donde se manifiesta la pertenencia a una élite social y económica y se establecen los lazos y vínculos con el poder. A pesar de la idea generalizada de crisis, ya lo ha comentado Sabine Pasram esta mañana, determinadas ciudades mantuvieron su condición urbana como lugar que controla y administra un territorio del que a su vez se nutre. Y este es el caso de Córdoba durante la etapa tardoantigua y las primeras décadas de la presencia islámica. El reflejo de este mundo suburbano y periurbano en el espacio intramuros se pone claramente de manifiesto con el extenso, complejo episcopal situado bajo el suelo de la actual mezquita catedral, objeto recurrente de monumentalización entre los siglos, al menos entre los siglos V y VII, del que las intervenciones arqueológicas recientes han permitido documentar en el Patio de los Naranjos un edificio público de representación vinculado al obispo, acaso un salutatorium, secretarium, sala de audiencias o similar, y la identificación con argumentos de peso de su basílica episcopal bajo el oratorio islámico de Abderramán I. Por su parte, el entorno de la antigua capital de la Bética debió de seguir siendo un territorio dinámico y próspero, en el que se incluían asentamientos suburbanos, periurbanos y rurales de menor entidad, como Biki, Villae, Villulae, Pagui, Castella, etc., controlado tanto por una aristocracia terrateniente laica como por una élite religiosa con un poder y una capacidad crecientes en la organización de una red de parroquias y monasterios urbanos y rurales. Su riqueza, basada en la explotación de estas fértiles propiedades, permitieron el mantenimiento de su autonomía hasta finales del siglo VI. Resulta cada vez más evidente que la realidad es bastante compleja en relación con los modelos y formas de ocupación y explotación del territorio, tanto en época romana como tardoantigua. Un aspecto que afecta a la misma definición del concepto de villa, que ya han puesto de manifiesto Fernández Ochoa, Mar Zarzalejos y otros, en el que afirman puede ser confundida la villa con otras formas de ocupación rural, tales como los Biki, Villare, las Villulae, sin olvidar los Praedia. Córdoba en época tardoantigua mostraba un paisaje suburbano no muy distinto del que podía encontrarse en otras ciudades hispanas. Rodeando el recinto amurallado se encontraban algunos barrios residenciales, Biki, surgidos al socaire de edificios de culto cristiano. El nombre de algunos de estos barrios, aportados por las fuentes islámicas, parecen indicar un origen de época, o al menos en época tardoantigua, como Furnburril, Vicus Turris, Cutrasa o quizá también Sabular. Los edificios de culto eran las basílicas martiriales, en torno a las cuales se definían cementerios más o menos amplios, en ocasiones dotados de instalaciones monásticas, que en algunos casos definían auténticos complejos suburbanos cristianos que se extendían por buena parte del espacio extramuros. Estos elementos, de los que tenemos muy pocos localizados y menos aún identificados con seguridad, se articulaban en torno a las principales vías de salida de la ciudad. En primer lugar, los espacios funerarios, inicialmente coincidentes con los de época romana, como se ha documentado en la calle Lucano, pero pronto con recintos quizá asociados a algún edificio de culto cristiano, como se deduce de los materiales recuperados en el Parque Infantil de Tráfico, que pueden ver en el centro y en la parte inferior izquierda. Al este de la ciudad amurallada se situaría la Basílica de los Tres Santos, identificada con la actual iglesia de San Pedro, a raíz del hallazgo en el siglo XVI de la inscripción alusiva a estos tres mártires, Fausto, Genaro y Marcial.
En torno a este centro de culto se estableció uno de los barrios, el Vicus Turris o Rabat al-Burui, en los que se concentró la población cristiana tras la conquista musulmana. El conjunto cristiano mejor conocido es el documentado en Cercadilla, que supone una reutilización a partir del siglo VI, a tenor de los materiales recuperados, de las estructuras pertenecientes al conjunto monumental de finales del siglo III, principios del siglo IV. La presencia del epígrafe del obispo Lampadio y el anillo sello del obispo Sansón no implican su función como complejo episcopal, sino como centro martirial. Este sería el caso, según nuestro criterio, del conjunto generado en torno a la arena del Anfiteatro de Córdoba, que experimenta una intensa remodelación a partir del siglo IV, definiendo un nuevo edificio cuya función de momento desconocemos, pero en cuyo centro, en la arena, a pesar del mínimo espacio excavado, se han documentado enterramientos que pudieran estar asociados al espacio martirial, en el lugar en el que, según fuentes tardías, fue martirizado San Acisclo. A esto se añade la recuperación en sus inmediaciones de algunos materiales decorativos de entidad que permiten pensar en la existencia de algún edificio de culto próximo. Al sur del anfiteatro, en el denominado Cortijo de Chinales, se documentó en los años 50 del siglo XX el mayor centro cristiano de Córdoba en época tardoantigua, con grandes muros de sillería reutilizada del anfiteatro y con el repertorio más numeroso de materiales decorativos y de epigrafía funeraria entre los siglos VI y al menos VIII. La formación de este extenso conjunto cristiano en torno al anfiteatro parece definir un importante centro monástico, creemos que San Acisclo, similar a lo que sucede en otras ciudades similares como Mérida, lo veremos después, con Santa Eulalia, o en Tarragona en torno a la figura de San Fructuoso. Definiendo un segundo cinturón en las áreas periurbanas, a una mayor distancia del núcleo urbano, se distribuían otros asentamientos denominados igualmente Vici, por San Eulogio en el siglo IX, o Villae en el calendario de Recemundo de mediados del siglo X, cuya caracterización material resulta actualmente muy complicada. En Al-Sahla, nombre con el que se conocía en época islámica la llanura extendida al oeste de la ciudad, se establecieron instalaciones de distinta naturaleza, que responden ya a una dinámica diferente a la estrictamente urbana y que jalonaban los sucesivos miliarios de las vías principales, como se ve en la parte inferior, como secunda, tercios, cuartos, quintos, colubris, frayelas o ausinianos, cuyos topónimos indican claramente su origen latino previo a la presencia islámica. La alquería de secunda devendría arrabal a partir de la segunda mitad del siglo VIII, y el lugar denominado Cortijo o Daya de Quintus, por Al-Razi, el autor Al-Razi, situado a unas 5 millas al oeste de Córdoba, fue elegido por el emir Muhammad I para instalar allí su propia almunia. El topónimo se mantiene en la actualidad en el Fontanar de Quintos, junto al aeropuerto, al pequeñito aeropuerto de Córdoba, a unos 7,5 kilómetros al oeste de la ciudad. En estos casos, el término vicus sería equivalente a aldea o alquería de época islámica y no haría referencia a un barrio o arrabal de la ciudad. Los distintos intentos de ubicación o identificación de estos enclaves han resultado infructuosos. Los testimonios arqueológicos recuperados hasta el momento que pudieran relacionarse con alguno de estos enclaves se localizan cerca de las localidades de Villarrubia y Encinarejo, a unos 10-12 kilómetros al oeste de Córdoba. En 1950, Samuel de los Santos Gener, a la sazón director del Museo Arqueológico de Córdoba, excavó durante la construcción del nuevo poblado de colonización del Encinarejo la parte residencial de una villa. Como elementos más singulares, documentó, según palabras textuales, una especie de ábside orientado hacia el norte, datado en el siglo IV, que no parecía pertenecer a un edificio religioso. También algunas piezas de decoración arquitectónica de cierta entidad, un mosaico y un enterramiento en cista con losas de caliza, en cuyo interior apareció medio candil de hierro de forma medieval, son los términos genéricos que emplea. Santos Gener propuso la identificación de este enclave con el topónimo de Vicus Ausinianus, mencionado por Eulogio de Córdoba al narrar el martirio de las santas vírgenes Flora y María. En fechas más recientes, se ha realizado una excavación arqueológica en la población de Villarrubia, a poca distancia al norte de la anterior,
en la que se documentó un conjunto de estructuras interpretadas como dependencias pertenecientes a la pars rústica y o fructuaria de una villa bajo imperial de los siglos III y IV. El asentamiento se mantuvo ocupado durante la Antigüedad tardía, cuando se llevó a cabo una reutilización y redistribución de las estancias previas, lo que se ve en la parte superior derecha, y a esta fase se adscriben 8 tumbas, en este caso en cistas de losas de calcarenita o de ladrillo, de planta rectangular o trapezoidal, algunas de las cuales contenían enterramientos múltiples, como se puede ver en el centro, en la parte inferior. Durante la etapa medieval islámica se identifican algunos muros nuevos, reparaciones de estructuras precedentes, algunos pozos de agua y una tumba, algo alejada de las anteriores, con un ritual aparentemente cristiano, en fosa simple, con el cuerpo colocado en decúbito supino, abajo a la derecha. Esta excavación constituye de momento el ejemplo más elocuente de la continuidad en la ocupación de alguno de estos enclaves, antiguas villas rústicas, transformadas en época tardoantigua y ocupados más tarde por población no musulmana. Otros de los testimonios materiales conservados tienen funciones funerarias, cristianas, y probablemente estén vinculadas a la creación de espacios de enterramiento singulares o panteones dentro de las fincas familiares, no necesariamente asociadas a iglesias. Uno de estos espacios se localizó durante la excavación de un sector de arrabal islámico, a cerca de 1,5 kilómetros al oeste de la Medina de Córdoba. Bajo las estructuras de un funduk de época califal, se documentó el muro de cierre oriental de un posible recinto funerario, fechado a partir del siglo VI, realizado con una cuidada técnica de opus africanum, aparentemente aislado de construcciones a su alrededor. En su interior se excavaron 2 enterramientos en fosa simple y cubierta de tégulas, con los cuerpos dispuestos en decúbito supino y orientación este-oeste. Otro ejemplo más conocido, estos son los enterramientos a los que me refería. Otro ejemplo más conocido es el edificio rectangular existente junto al yacimiento de las laderas bajas de San Jerónimo, muy próximo a Madinat al-Sahara, que ha sido identificado como un mausoleo o una cella memoria, construido con un aparejo de opus vitatum mixtum, con ladrillos que presentan las leyendas vivas indeo, datados por Armin Stilov entre los siglos VI y VII. De momento no es posible vincular esta estructura con algunas de las iglesias o monasterios que rodeaban la ciudad en época tardoantigua, en especial en las estribaciones de la sierra, cuyos nombres son aportados por las fuentes escritas cristianas de época islámica. Un caso análogo podría ser el yacimiento de los Bojeos, cerca de Niebla, en Huelva, de donde procede el epígrafe funerario de Vincomalos, obispo de Ilipla, que pudo ser enterrado en la propiedad de su familia de latifundistas onubenses, ya fuese dentro de una basílica o sencillamente en un mausoleo. En ocasiones, estas instalaciones religiosas eran cedidas para la creación de un monasterio por parte de los propietarios, como se deduce del testimonio de Julián de Toledo, quien indica que el obispo toledano Ildefonso fundó un monasterio para vírgenes sobre una propiedad de su familia, a la que denomina Billula. Algunas de estas fundaciones monásticas familiares tuvieron continuidad en época islámica, como el enclave de Tercios, ya mencionado antes, donde se ubicaba la basílica y el monasterio de San Ginés, mencionado por los cristianos Álvaro y Eulogio. Por lo que respecta a las instalaciones de la aristocracia fundiaria, la información material directa sobre el entorno de Córdoba es prácticamente inexistente. La amplia variabilidad regional que caracteriza a la antigüedad tardía, ya se ha comentado también, y la singularidad de cada uno de los territorios, su grado de urbanización, incidencia y cronología de la integración en la órbita del reino visigodo, papel de la Iglesia en la administración del territorio, presencia efectiva de una aristocracia terrateniente, etc., impiden extrapolar automáticamente las mismas características e interpretaciones de unos territorios a otros. Esta mañana hemos tenido algunos ejemplos claros de ello, ¿no? En algunas zonas del centro y norte peninsular, donde el fenómeno urbano pareció tener una menor incidencia sobre el territorio, se identifican nuevos tipos de asentamiento, entre los que destacan las denominadas aldeas o granjas, interpretadas así al ser ocupadas por población campesina, cuya dependencia o autonomía de las ciudades y de las jerarquías del poder urbano aún se sigue discutiendo. En el reverso de esta misma moneda se encontrarían
las áreas agrícolas más fértiles, en las llanuras y vegas, donde debieron instalarse los latifundia y complejos residenciales de prestigio de la aristocracia que mantendrían un elevado grado de control de dichas explotaciones en época romana y tardoantigua, de los que contamos con muy pocos ejemplares documentados en la península. Este debió ser el caso de Pla de Nadal, Ribarroja del Turia, Valencia, interpretado como una posible villa aristocrática, fechada a comienzos del siglo VIII, como un trasunto de las antiguas villas rústicas romanas. Algo similar pudo haberse dado en el territorio vinculado con Toledo por la identificación del yacimiento conocido como Los Hitos en Arisgotas, ya en un ámbito plenamente rural. La información recuperada en este singular conjunto constituye una muestra evidente de la presencia efectiva y del control e intervención de las élites urbanas tardoantiguas sobre una parte tan importante de su territorio no estrictamente suburbano o periurbano. A tenor de las características de estos edificios, nos encontramos ante modelos de arquitectura áulica que responden ya desde mediados del siglo VI o del siglo VII a tipos constructivos novedosos en el panorama hispano. Como sucede con la mayoría de los testimonios materiales de época tardoantigua, chocamos con la dificultad de reconocer e identificar arqueológicamente estos edificios al carecer hasta el momento de referentes tipológicos y cronológicos claros, erigidos con técnicas y materiales menos monumentales que los pertenecientes a etapas precedentes, sin que por ello dejen de representar a las nuevas élites sociales. Por otro lado, la pérdida de la monumentalidad de las construcciones no implica la desaparición del control aristocrático, como bien destaca Enrique Ariño, ya que, palabras textuales, cita textual, ya que la inhabilitación de la parte residencial de la villa no significa necesariamente la completa desarticulación del fundus, siendo posible que la gran propiedad esté en manos de unas élites poco visibles en el registro arqueológico. Contamos, pues, con varios testimonios documentales y materiales de la existencia en el entorno de las ciudades tardoantiguas de complejos civiles que aparecen en las fuentes con la denominación de villulae, entendidas estas como una gran explotación agraria perteneciente a una propiedad familiar con un espacio edificado, con función económica, residencial y representativa a la manera de las villas aristocráticas tardorromanas. En nuestra opinión, es muy probable que en el sector central del Valle del Guadalquivir, y más concretamente en el entorno de la capital cordobesa, la influencia de las élites, ya fueran de raigambre hispano-romana y posteriormente visigoda, se mantuviese presente, controlando el territorio desde los núcleos urbanos y por medio de un campesinado dependiente. En este territorio debió mantenerse el peso e influencia de una aristocracia local que en otras zonas parece desdibujada, cuando no directamente desaparecida, entre comillas. Para algunos autores, como García Moreno, en el entorno de Córdoba, algunos centros desde los que la nobleza visigoda ejercía su poder serían villas fortificadas, denominadas castella o castella en las fuentes de la época. Este mismo autor, y Amancio Isla, consideran que en el norte de África, en época tardía, fue normal la utilización del término castellum para denominar los centros señoriales rurales, las villas, entendidos estos como una parte de la típica villa tardorromana, con dos potentes torres a sus lados, similar a la planta del mencionado edificio visigodo de Pla de Nadal. Córdoba contó con una cierta singularidad respecto a lo que conocemos en otros territorios peninsulares durante los siglos de la antigüedad tardía. En la antigua capital de la Bética perduró una conciencia de pertenencia a un abolengo prestigioso y noble, patricio, es el término que utilizan incluso en época islámica, que se justifica en la tradición romana, mantenida como ciudad independiente más que muchas otras en el territorio peninsular, hasta su definitiva conquista por parte de las tropas visigodas de Leovigildo en el año 584, tras la primera ocupación del 582 y la rebelión de Hermenegildo. Es lo que Francisco Salvador Ventura denomina la etapa de autonomía ciudadana de la Bética durante buena parte del siglo VI. Esta particular independencia cordobesa se sustentó en el poder e influencia social y económica de la aristocracia fundiaria local y católica, que conservó el control y la propiedad de explotaciones rurales en una tierra fértil. Por lo que respecta al territorio inmediato a la capital cordobesa,
Parece haber un consenso en la investigación acerca de la existencia de una aristocracia con una significativa capacidad económica basada en el control de la tierra y de las explotaciones cuyas rentas le permitían mantener un estatus de prestigio y de autonomía, acaso mediante el pago de tropas mercenarias o con tropas reclutadas entre los campesinos dependientes de sus dominios. Una resistencia frente a los estados visigodo y bizantino que pretendían incorporar este territorio a sus estructuras políticas. Por tanto, frente al planteamiento generalizado en la historiografía de carácter rupturista con respecto a las propiedades y explotaciones a partir del siglo VI, en Córdoba se dieron unas condiciones que aconsejan matizar esta afirmación. Las fuentes escritas andalusíes sí aportan indicios elocuentes de la existencia de construcciones de prestigio en el entorno inmediato a la ciudad, enclaves desde los que esta aristocracia civil o eclesiástica podía llevar a cabo el control de las explotaciones y de la población dependiente. Son los conocidos como balats, palacios de la aristocracia visigoda en el interior y en las inmediaciones de la ciudad, que fueron incautados a sus propietarios visigodos que huyeron o fueron muertos en el asalto y conquista de Córdoba. Los Akbar Mahmud, de finales del siglo X o principios del siglo XI, mencionan 3 de estos balats, 2 intramuros, el Balat Ludrik, llamado de Rodrigo, aunque tenía un origen anterior, y según nuestra interpretación, cabría identificarlo con parte del complejo civil ocupado sucesivamente por los gobernadores y soberanos omeyas, es decir, el Alcázar andalusí, y el Balat al-Hur, el palacio situado en la zona meridional de la ciudad, así llamado porque en él se instaló al-Hur, el walid de Al-Ándalus, uno de los primeros gobernadores de Al-Ándalus. El tercero es el denominado Balat Mughit, del que tenemos una valiosa descripción de sus componentes. Los Akbar Mahmud dicen era una casa magnífica, con abundante agua, olivos y otros árboles frutales, y se llamaba Al-Yusena. Había sido propiedad del rey, a quien hizo cautivo, y tenía un soberbio palacio que tomó el nombre del Palacio de Mughit. Al igual que sucede con la mayoría de las almunias de época omeya, alrededor de este balat acabó por configurarse un arrabal que recibiría el nombre del palacio. Una denominación similar, palat, palatium, es la que se utiliza para referirse a la propiedad sobre la que Abderramán I eligió la Almunia al-Rusafa al noroeste de la Medina de Córdoba. Según la noticia aportada por Ibn Hayyan, el palacio Balat, es el término que emplea, que hay en ella, se remonta al bereber Rasim al-Burnusi, que llegó a Al-Ándalus en la vanguardia de las tropas de Tarik durante la conquista y que pudo hacerse con ella como pago a sus servicios, usurpada a su propietario visigodo. Este se la traspasó a Yahya ben Said ibn Abad y finalmente a él se la compró el emir Abderramán I para la construcción de su almunia, en cuyo edificio central siguió los modelos arquitectónicos de los llamados palacios omeyas del desierto. Esta es la planta documentada a partir de fotografía y prospección geofísica, y a la derecha tenemos un ejemplo del entorno de la ciudad de Rusafa, en Oriente. Los elementos de decoración arquitectónica recuperados, que aparecen en la parte superior derecha, recuperados en el entorno, adscribibles a época tardoantigua, bien pudieran pertenecer a alguna de estas construcciones reutilizadas como espolia en los posteriores edificios omeyas. A pesar de que la información transmitida por las fuentes árabes es extremadamente lacónica, otro topónimo digno de ser tenido en cuenta por su probable origen tardoantiguo, sin que podamos identificar a qué se refiere exactamente, es Kalat Tudmin o Todmin. Este enclave, situado a 1 milla al norte de Córdoba, es mencionado en relación con los enfrentamientos entre Abderramán I y Yusuf al-Fihri a mediados del siglo VIII. La antigüedad de la noticia y la singularidad del nombre pudieran indicar una antigua propiedad de un noble visigodo, acaso llamado Teodomiro. Desafortunadamente, la información arqueológica sobre estas propiedades en el entorno de Córdoba es hasta el momento extremadamente escasa y en ocasiones solo contamos con las huellas de la reutilización de algunas de las infraestructuras hidráulicas romanas y tardoantiguas en época islámica. Recientemente se han documentado 3 ejemplos que consideramos representativos de esta dinámica habitual. El más relevante de todos es el sistema hidráulico asociado a la Almunia de Al-Rusafa, a 2,5 kilómetros al norte de la Medina.
La investigación de Juan Murillo ha permitido identificar un completo sistema hidráulico vinculado con la explotación agraria de una villa romana de época altoimperial, reaprovechado en la Almunia de Alrusafa a mediados del siglo VIII y que se mantiene aún en funcionamiento en la zona conocida como la Huerta de la Ruzafa. El sistema está compuesto por pequeños acueductos que captan el agua de un venero, la conducen para ser almacenada en varias cisternas y la distribuye por toda la finca a través de una red de acequias. Una intervención preventiva urbana ha permitido excavar 2 de estas estructuras de almacenamiento hidráulico, de la que destaca una gran cisterna de cerca de 76 metros por 5 de anchura realizada en Opus Camenticium. En una fase posterior, tal vez de los siglos III o IV, se reformó la cisterna con una compartimentación del extremo sur del receptáculo que se interpreta como consecuencia de una mayor demanda hídrica del fundus, ya fuese por la ampliación de la zona de producción agrícola irrigada o bien por el acondicionamiento de la zona residencial de la villa asociada. Algo más al sureste existió un segundo depósito, el que aparece en la parte inferior izquierda, más pequeño, de planta cuadrangular, de 7 metros y medio de lado, realizado con similares técnicas constructivas, que este sí pervivió mucho más tiempo en uso, con sucesivas reformas hasta las postrimerías de la etapa bajo medieval, en torno al siglo XIV. Al suroeste del complejo anterior y a 3 kilómetros al noroeste del recinto amurallado de Córdoba, en la zona de la Huerta de Santa Isabel, se ha identificado un sistema similar. En esta zona se documentó parte de las estructuras de una villa romana antoimperial, que fue ocupada por enterramientos de época tardoantigua, y un sistema hidráulico asociado al fundus, compuestos por 2 pequeños acueductos. El primero, construido sobre pilares, parece estar vinculado al abastecimiento del fundus y fue sustituido por una gran cisterna de al menos 70 por 10 metros, datada entre los siglos I y II después de Cristo, que se repara en época islámica, para lo que se emplearon sillares de calcarenita que evidencian la continuidad del uso, es lo que se ve en el centro de la imagen. El segundo canal, de pequeñas dimensiones, el que hay en la parte inferior izquierda, está construido en Opus Camenticium, albergaría una tubería de plomo que pudo servir para abastecer las termas de la pars urbana de la villa y fue anulado y sustituido por un canat en época islámica. En el sector oriental, a 5 kilómetros al noreste de la muralla, en el antiguo cortijo de Rabanales, topónimo que parece corresponder a la Almunia Rabanalis, se documentó parcialmente la pars urbana de una villa romana de mediados del siglo I y la pars frumentaria, dotada formada por diversos hornos de cerámica y un sector destinado a la producción, prensado y almacenamiento de aceite. En sus inmediaciones se identificó un elaborado sistema hidráulico compuesto por varios veneros cuyas aguas se captan y conducen por medio de canales para su almacenamiento en grandes cisternas, desde las que otra red de conducciones y acequias la distribuyen en las tierras de labor de su entorno. Destaca especialmente una gran alberca altoimperial de 16 por 22 metros, realizada en Opus Camenticium, que a finales del siglo IV o inicios del siglo V fue reformada y reforzada mediante el forro de sus paredes internas con un cuidado paramento de sillería y la incorporación de una escalera para el acceso y limpieza interior. En sucesivos momentos, entre los siglos III y VII, se producen reformas de las estructuras de la villa adaptadas a un uso industrial y se construyen nuevas dependencias de servicio y almacenamiento, junto a las cuales se excavaron varias sepulturas de inhumación fechables en época tardoantigua. La continuidad en el uso de estas instalaciones, destinadas fundamentalmente a una funcionalidad productiva, agrícola e industrial, se documenta durante la etapa omeya y al menos hasta el siglo XII. A estos 3 ejemplos, estudiados en profundidad, habría que añadir un amplio elenco de instalaciones hidráulicas de origen romano, en las que se documentan reformas más o menos evidentes en la etapa islámica, que se extienden al oeste de la Medina de Córdoba y en las inmediaciones de Medina Zahara, como la romana de la Córdoba la Vieja, la conocida del Cañito de María Ruiz, abajo a la derecha, las identificadas como andalusíes en la ladera de San Jerónimo, arriba a la derecha, y el de la Torrecilla. Y termino. A tenor de lo expuesto, el paisaje suburbano y periurbano cordobés, a la llegada de las tropas musulmanas, ofrecería un panorama formado por distintos tipos de asentamientos, en el que, no obstante, parece evidente una presencia bastante directa de las aristocracias urbanas. En este proceso,
es en el que tiene sentido el surgimiento en época islámica de un modelo periurbano muy particular de ocupación y explotación del territorio conocido como Almunia, para lo que nos basamos en algunas evidencias que muestran una continuidad de los sistemas de propiedad. Como ha demostrado la reciente investigación, parece una situación frecuente la ocupación, utilización o reaprovechamiento de las propiedades e infraestructuras tardoantiguas, si bien debieron ser objeto de profundas reformas arquitectónicas para las que ya se emplearon los modelos arquitectónicos islámicos, que tienen su prototipo andalusí en la Rusafa. Aún queda por conocer cómo fueron los espacios residenciales asociados a las propiedades suburbanas durante la antigüedad tardía. Muchas gracias. Ricardo, primera pregunta. Era una pregunta para Rosario Cebrén. Es decir, me gustaría saber si hay más datos, además del hecho de que haya la basílica, para decir que sea un centro de peregrinaje religioso. ¿Y qué se encuentra en esos espacios tan grandes que están acotados? Porque yo tengo algo alternativo. Si tenéis más datos, me lo callo, o no me lo callo, lo diré, pero si no, tengo alguna hipótesis. Así es. A ver, los datos que tenemos, es decir, os he presentado los recintos esos que se anexan a la iglesia. No los hemos excavado, es decir, nos los hemos encontrado así y sí que efectivamente tenemos ahí unas salas que se van compartimentando y que, o sea, no sé, pensamos que en el siglo VI solo podemos pensar que la iglesia martirial coge fuerza, ¿no? Y que al final se acaba convirtiendo en un sitio en el que llegan peregrinos, ¿no? Y se crean una serie de ambientes para atenderlos. Es que si no entendemos el siguiente paso de que la iglesia se convierta en una basílica funeraria. O sea, es que los obispos quieren enterrarse ahí. Entonces, me explico entonces. En los pasos alpinos, el gran San Bernard, el pequeño San Bernard, por el otro lado, por Suiza, existe, y el mejor documentado, muy bien documentado por Biblé, que era el arqueólogo municipal hasta que se ha jubilado de Martigny, en Suiza. Hay lugares que se denominan caravanserai, y que son, como has mencionado, la posibilidad de la transhumancia, y están al lado de las vías. Yo no me cerraría a pensar si en esos grandes espacios no puede haber sitios para ganados o para reatas de gente que atraviesa esos pasos. Perdón, es que se me olvida, hay tumbas. En esos sitios, entonces nada, no digo nada. Hay tumbas. Pero curiosamente, en el caravanserai de época altoimperial, es decir, es que estamos hablando de varias hectáreas en el que hay templos, en el que hay termas, y hay grandes espacios para acoger la cantidad de ganado que puede, reatas de mulos, etcétera, ¿no? Y hay templos porque, claro, los que llegan hacen ofrendas, se reposan, se lavan, se asean, ¿no? Nada, simplemente era eso, porque me ha llamado la atención que en un paso de donde has mencionado transhumancia, con espacios grandes, podría ser, no lo sé. Bueno. No, sí, bueno, es una opción, pero ya no creo. Sí, para no cambiar de tema, yo quería también, al hilo de esto, de la interpretación de los edificios de planta basilical, las iglesias, que lo he visto también en tu intervención y lo he visto también en la intervención de Julia, muy interesante,
Yo creo que aquí tenemos también un pequeño lastre historiográfico, en el sentido de que quien estudia todas estas cosas no estudia, no son los que estudian la arqueología de la producción. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque si tú te vas a Siria, tú te vas a Egipto, a otros lugares, en el siglo V, en el siglo VI, todos los ámbitos eclesiásticos tienen al lado almazaras, centros de producción de vino, lugares donde se está produciendo lana, de todo. Porque es que son los centros controlados ya por los obispados que producen y que venden. Y eso se ve muy bien en los títulos y picti de las ánforas, esas que encontramos orientales, que nos llegan a veces con algunos títulos en rubrum que no se leen bien, pero cuando lo tienes entero, y hay bastantes casos, normalmente las mercancías vienen de monasterios. Vienen de monasterios. Entonces, me ha gustado mucho ver cómo hay basílicas que tienen cerca ámbitos productivos que han de depender de la autoridad que gestiona la parte eclesiástica. Entonces, yo estoy mirando aquí un artículo que yo publiqué hace muchos años, en 2008, que se llama Iglesia, Producción y Comercio en el Mediterráneo Tardoantiguo, de las ánforas a los talleres eclesiásticos, que trataba un poco de eso. Esto, ya os digo, en Oriente la gente lo tiene perfectamente asumido, pero nosotros, por la deriva que lleva la propia investigación, la gente que hace ceramología, la gente que se dedica a estudiar todos estos lugares de producción, no son los que luego trabajan las iglesias y este tipo de cosas, ¿no? Y hay que intentar interconectar todo ello porque es que depende de los mismos, depende de los obispados. Yo le comentaba antes a Pilar que probablemente habréis visto un caso, que es un caso que está publicado, pero está en fase de metabolización, por llamarlo de alguna manera, que es el Pecio de Ses Fontanelles en Palma de Mallorca, que es un barco del siglo, fechado el hundimiento a mediados del siglo IV, que es muy pronto, que ese es el problema que tiene, muy pronto, que ya está aceptado el cristianismo, pero no es la religión del imperio todavía, que tiene todo su cargamento de aceite, probablemente para uso sacro, porque en los títulos pone oleum dulce, pues los tapones de los opérculas están sellados por unas soquietas, están los nombres de las personas, pero tienen el crismón. Tienen el crismón. Entonces, ¿quién está detrás de esa empresa comercial? ¿Y por qué ponen el crismón en un barco que sale de Cartagena a mediados del siglo IV? Si fuera 375, si fuera 390, pues no pasaría nada, está clarísimo. Pero es antes del edicto de Tesalónica, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el cual quien controla todo lo que se produce y quien lo distribuye son las autoridades eclesiásticas. Lo que pasa es que como tenemos muy poca epigrafía y muy poca documentación, pues no somos capaces de interconectar estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que este es un tema muy interesante. Yo lo que veía en esas salas, que a lo mejor tienen la interpretación que decía Ricardo, en todas esas salas ahí en Segóbriga y en otros sitios, son almacenes, ámbitos de producción y almacenes de mercancía, porque son los obispados los que están controlando la producción y la venta de cosas. Otra cosa es que se pueda demostrar a título particular en el yacimiento que tú estás excavando. Como añadido a lo que acaba de comentar Darío, el último número de la revista Rómula está dedicado específicamente a las actividades económicas vinculadas con las autoridades eclesiásticas y es un trabajo en el que se hace hincapié precisamente en esa parte, en esa carencia, bueno, que poco a poco se va cubriendo con la investigación, ¿no? Hay ejemplos estoy recordando Padua, en uno de las salas vinculadas a uno al atrio cercano al baptisterio, que está plagada de ánforas. Y nosotros, por ejemplo, en el caso de Córdoba, sin tener información, pero a partir de este ambiente general, vinculamos con el complejo episcopal las estructuras por su entidad
y por su vinculación con la zona portuaria, con la zona del puerto y de salida de comercios de la ciudad a través del Guadalquivir, las vinculamos con el centro episcopal, con el complejo episcopal. Una zona en la que previamente había una actividad de producción de aceite. Pero el problema está en que, lo has comentado tú, ¿no? Vinculamos con las autoridades religiosas aquellos elementos que tienen características litúrgicas y desvinculamos de las funciones de los obispos aquellas que pueden tener un carácter productivo que siempre disociamos del papel de los obispos. Pero yo también insistiría o matizaría, como todo, estas cuestiones sin descartar el componente religioso, el componente martirial, el componente ideológico que tienen estos espacios, ¿no? Lo que resulta complicado desde mi punto de vista es poder compaginar esas dos esferas que se complementan, que una sustenta a la otra y se retroalimentan entre ellas, pero que no las tratamos si no tienen elementos litúrgicos, ¿no? Y esos elementos de decoración con cruces, motivos religiosos, etcétera, aparecen en edificios de carácter civil, la de Nadal, por ejemplo, que jamás asociaríamos con un edificio religioso, ¿no? Entonces, me interesa mucho esa reflexión, se está trabajando en esa línea y a mí me viene bien estas cuestiones que tú estás planteando porque nosotros intentamos incorporar zonas a un complejo episcopal que de otra manera que por la existencia o no de elementos litúrgicos no podríamos vincularla. Y creemos que en el espacio, en este caso el espacio intramuros, las extensiones de estos complejos episcopales serían muy superiores a las que pensamos precisamente porque acogerían actividades de almacenamiento, distribución y en algunos casos producción, ¿no? O sea, el planteamiento sería algo así como un monasterio. O sea, es decir, que sí que tendría sentido todas esas instalaciones, ¿no? de almacenes, pero también pensando un poco en eso, en el peregrino. Es decir, pero bueno, sí que es verdad que es lo que tenemos, es decir, que no lo estamos empezando a excavarlo. ¿Quería hacer una pregunta sobre esto? Solo quería poner una nota que la datación coincide con la apariencia de los obispos de Segovia en los concilios de Toledo. Es a partir de este momento y vemos que vienen continuamente. Entonces, esto por lo menos indica que tienen un peso más grande, que se orienten también en cuanto a Toledo. Eso era lo único. Y lo que nos sigue faltando efectivamente es la mártir o el mártir, que debería haber sido el germen de esta basílica por ahí abajo. Y si seguimos buscando el complejo episcopal, también por arriba no habéis encontrado nada hasta el momento, imagino, ¿no? No. Las piezas, siempre aquellas, los canceles que se estudiaron, que se recogieron en el siglo XIX y las piezas que nosotros encontramos en también una campaña, pero nada más, no hay nada más. Pero descartáis que sea el complejo episcopal lo que tenéis fuera, que tenga función. Sí, eso está relacionado con un martirio. Y luego no se debe descartar que hay una basílica al lado de otra. O sea, es una imagen que tenemos del norte de África, que por ejemplo en Hydra hay yo creo que hasta 8 que han encontrado al momento y están justo uno al lado del otro. Eso también es posible. Bueno. Sí. Y yo quería pedir, gracias por la ponencia magnífica, el edificio poligonal que habéis encontrado, que yo he visto por la primera vez, pero es mi ignorancia, me quería si había confrontado con un edificio parecido que está en Ravenna, que se llama Santa Maria Maggiore, que es igual, ha sido construido desde Ecclesio. Ecclesio es un obispo ortodosso del 520, no sé cómo decirlo. Sí, durante el gobierno ostrogoto de la ciudad, y que el que va a construir, a edificar San Vitale. Acerca de San Vitale está esta iglesia que ha la planta de la primera fase igual, y que
después ha sido transformada en una iglesia in tres navate, nel 9 puede ser. No sabemos cuándo, pero Agnello cuando la ve la describe con 3 naves. La primera fase de Ecclesio es como el edificio que ha mostrado. No sé si la he visto, porque es muy interesante por la datación y por comparar. Also if, aún si è muy lejos. Che anche se è molto lontano, è molto simile il confronto. Está muy lejos, es muy similar al confronto. Parece. Y la pregunta, no, no es claro. Okay. Y la pregunta es si se ha encontrado lápiz speculares en el sitio. No, como fenestra, no. Es que, o sea, la iglesia se excava en el siglo XVIII. Y se excava, o sea, decir, bueno, y después de excavar es que se llevan todos los materiales, es decir, que no queda absolutamente nada, todo queda en cimientos. Y es verdad que nosotros que hemos excavado ahora, hemos la prolongación del transepto, ¿no? Es que seguimos teniendo la zanja del 18, porque van abriendo tumbas, una tras una. Entonces nos está resultando muy difícil, ¿no?, ordenarlo. Y la idea el batisterio, que también aparece en la imagen, nosotros no lo hemos rescavado. Eso es una noticia que Almagro Bas lo excava y dice que es de forma octogonal, que coincide con el octógono del ábside de la iglesia y la función que le da la de batisterio. Entonces, claro, cuando lo pones eso en planta, pues la verdad es que ahí tienes un complejo bestial. La función de Santa María es igualmente funeraria. Pues gracias por el paralelo. Okay, I will ask in English, and it will be part, if I understood your Spanish. Two questions, they resemble to Julia. It's very interesting what you showed in these villages, and I was wondering about your ex novo villages, the new villages. Do they also claim new lands? Do they, the territorio that they cultivate, is this also new, no, ex novo, or they continue old cultivation? And in the same way, Alberto, you showed all this Islamic infrastructure for the cultivation, for watering. And I mean, my question of ignorance: do you see a shift, a difference in cultivation, in productive patterns from Visigothic to Islamic? Is there a change in the magnitude, in the way, or in the cultivations, maybe? So we in the surface survey offsite to these new villages, we found materials Roman materials until a little bit, because they are not very concentrated materials, as I say. That is not densified to talk about the intensive cultivated areas, but some of the pieces that we found in these lands finished around the 5th century until maybe the end of the 6th and the beginning of the 7th century. So it's an hiatus, maybe, to these cultivated areas, but I think the agrosystems, the geomorphology of the parcels are still visible and are the more productive areas in these sectors, because it's a very dry territory, very linked to the transhumance and so on. So they are creating these new villages near to the ancient
productive areas from the Roman villas abandoned 1 century before or something like that. And the other cases are new totally, without agrosystems before, because they are producing other things like claim and exclaim, cal exclaim? No, come on. Lime, sorry. Like lime and so on. So the producing is another thing different to the agriculture in these cases. You understand more or less? Sorry. Sorry, I try to answer in Spanish. Sorry, my English is very poor. No tenemos información real de cómo son las producciones en el entorno de Córdoba. No tenemos evidencias de almacenes con la producción. Pero lo que sí es una tradición en la investigación es que la incorporación del mundo islámico supone el desarrollo del cultivo por irrigación, el uso de la irrigación para una producción intensiva, fundamentalmente de productos de huerta y de frutales, que se consumen inmediatamente en la ciudad. Es decir, se traslada al mercado y se consume inmediatamente. No es un proceso o al menos generalizado y en el entorno de la ciudad, de producciones de cereal, de producciones de secano. Si hay continuidad en la producción de aceite, si hay continuidad en la producción de vid, no para la fabricación necesariamente de vino, que es algo generalizado en época previa, que se ha explicado esta mañana, y sobre todo el gran cambio significativo es una producción intensiva gracias a la incorporación de la irrigación, de los sistemas hidráulicos en los que se reaprovechan esos elementos previos para los que no tenemos los campos de cultivo en los que podamos identificar. Hay algún caso de alguna almunia, la de Turruñuelos, interpretada como la almunia de Aldurri, está al oeste de Medina Zahara, donde sí se han hecho estudios de las diferentes terrazas de cultivo destinadas prioritariamente a árboles frutales. Y insisto, sobre todo es un cambio de dinámica de una producción mayoritariamente, digamos, o tradicionalmente considerada cerealista, a una producción en el entorno inmediato destinada a la producción de huerta, de productos de huerta que abastecen casi diariamente los mercados locales. Con lo cual no hay grandes almacenes de esa producción, o al menos no los identificamos en esos edificios islámicos. ¿Okay? Bueno, buenas tardes. Felicidades a los ponentes por sus excelentes presentaciones. Yo quería hacerle una pregunta a la doctora Julia Sarabia relativa a lo que ha preguntado precisamente Nico sobre ese parcelario o esas zonas de producción. Y es que en esa primera búsqueda, en esa primera aproximación, ¿qué criterios aplicáis para conocer o para identificar de forma aproximada, entiendo, en un principio al menos, esas potenciales zonas productivas, haciendo referencia a lo que habías comentado de que os basaréis en cartografía también antigua, entiendo? Bueno, sobre todo es por lógica aplastante. Claro. Porque, claro, son, como le decía antes a Nico, son las zonas potencialmente cultivables, y ya te digo, la mayoría de veces o a lo largo de la historia han sido frutales, olivos, es decir, espacios que son de rambla pero que corren muy poca agua y entonces se aprovechan de forma medio intensiva, extensiva, ¿vale? El cereal probablemente estaría en las zonas aledañas a estas ramblas. Y luego, históricamente, más allá de los vuelos aéreos de principios del 20 y demás, tradicionalmente es la zona donde, por ejemplo, se han fundado, es una cosa muy curiosa, además muy bonita para estudiar,
las colonias agrarias que funda Franco en los años 40, 50, precisamente al lado de nuestra Loma Eugenia está Cañada de Agra, que además ha llevado un montón de premios de arquitectura y demás porque está totalmente fosilizada. Y ahora sí que, por ejemplo, están haciendo huerta. ¿Por qué? Porque están metiendo goma por todas partes, ¿no? O sea, hay irrigación, hay fertilización. Pero tradicionalmente, sobre todo en los momentos en los que nos estamos moviendo, intuimos que por la falta de ese material de superficie, salvo puntuales restos muy aislados que nos permiten un poco abogar por la idea de que hay pues eso, uso en esos contextos, en esa cronología, y además está la aldea pegadita y demás. Eso, identificáis previamente, claro, los asentamientos. Claro, claro. O sea, en las prospecciones hacemos... la estrategia OSAI significa que no solo nos quedamos en el asentamiento, sino nos movemos en todo el entorno. Si hubieran aparecido densidades de materiales o concentraciones de materiales en el entorno del asentamiento, pero con cantidades más discretas, menos densas que en el hábitat, podríamos estar hablando de espacios intensivos, con fertilización. Se utiliza la basura doméstica de los corrales, de las casas. Vale. Eso está muy estudiado últimamente. En este caso no hay, pero sí, por lógica, ahora cuando hagamos el sondeo geoarqueológico sí podremos sacar una columna con dataciones, a ver si vemos algún paleosuelo, como hemos detectado en otras zonas en Alicante. En la montaña de Alicante hemos detectado paleosuelos de diferentes épocas. Aquí nuestra intención es hacer eso. De momento, con el registro de superficie, pensamos que esos espacios agrarios estarían explotados, porque es lógico. ¿Vale? De forma extensiva porque no hay mucho material. Y aparte hay un molino harinero en la aldea, en fin, el asentamiento está ahí y hay que ver, hay que seguir. Acabamos de empezar el proyecto ahí, en la aldea. Y luego con respecto a esos nuevos asentamientos, ¿se podría decir que existe un patrón topográfico que cumplen, como lo que comentabas de se asientan en las lomas? Sí. Y esa serie de características, tanto de uso como de funcionalidad. Porque creo que podría ser útil también para quizás no establecer una delimitación clara, que como hemos visto durante estos 2 días es algo muy complicado, de establecer precisamente un limes de ese suburbio en relación con una ciudad, sino más basándonos en criterios topográficos de uso, funcionalidad, geográficos, también con relación precisamente a las características del propio asentamiento urbano. Sí, estas aldeas, al menos las detectadas, las ex novo, están todas, es que son clavadas, son todas pequeñas colinitas muy suaves, no tienen perímetros amurallados, es decir, si fueran suburbia como los entendemos, son barrios, pero pasa que están algo más alejados de lo que es la sede episcopal en este caso. Pero con mucha conectividad. Son vías secundarias, no es la vía principal, la que va de Cartago Nova a Complutum, pero son vías secundarias donde además prácticamente el primer sitio al que llegan es a ello, a la sede episcopal. Y yo creo que sería un modelo muy aplicable a lo que tenéis en Recópolis. Esta segunda parte, ¿no? Este segundo modelo. Es decir, una ciudad que no existe en época romana, se funda a finales del VI y a la vez surgen estos pequeños núcleos que sabéis que hasta hace no tanto tiempo se decía que podía ser agencia campesina independiente y estas cosas, y claramente, efectivamente, no podemos negar que las sedes episcopales, el obispado, los poderes eclesiásticos son los que controlan al menos el procesado de la producción, y luego de ahí sale a donde tenga que ir. A la capital de Toledo para pagar el fisco o a comerciar a nivel regional o incluso interregional, eso lo tenemos claro. El problema era conectar estos pequeños núcleos ex novo con cronologías similares o idénticas a las de la sede, porque en el octavo se abandonan todas, cuando pues eso, el obispo pierde su función y entramos ya en otra época, ¿no? Y entonces en Recópolis estáis viendo, yo creo, eso. Por eso es interesante. Claro, es evidente, claro. Sí. Sí.
Nada, por eso. Claro. Claro. Y cuando se funda necesita. Y los poblados van a tener la misma populación. Sí, y el objetivo de estos poblados yo creo que es hacer un trabajo más especializado y concreto. O sea, aparte de la agricultura y la ganadería, pues eso, Loma de Encina solo de momento hemos detectado infraestructuras de cal, no hemos excavado todavía. Por eso hay que generar registros. Si vais a excavar alguna de estas aldeitas en Recópolis, hay que seguir indagando en el papel de estas aldeas, porque el vínculo ya está claro con la ciudad. O sea que... Perdonad, ya la última pregunta. Estamos Nos cierran. Sí, bueno, muy brevemente, porque ya son horas, efectivamente. Quería felicitarlo de verdad a todos los ponentes, porque la calidad y el nivel está siendo muy alto, o por lo menos a mí me está pareciendo muy interesante. Y una pregunta para Julia también muy concreta. Me ha parecido muy interesante, bueno, todo el trabajo, lo necesario que es entender estas aldeas que están trabajando en red, que es lo interesante, además, lo que más me ha gustado, ¿no? Que estáis viendo que están trabajando en red, no esa idea de las aldeas aisladas, autárquicas y comunidades prácticamente aisladas, sino precisamente con una función en red, que eso es muy interesante en los debates actuales. Y quería preguntaros por la cerámica que aparece en estas aldeas, si sois capaces de distinguir centros de producción, si están hechas localmente en cada una de las aldeas, o si puede haber un circuito también pequeño, comercial, de regional, de distribución de esas cerámicas. O sea, que puede haber un comercio también entre esas aldeas y la sede. De hecho, son idénticas a las del Tolmo, pero no solo las producciones locales o de cocina o almacenaje. Estamos encontrando también producciones que vienen de mercados tipo los puertos de Túnez y demás, como en el Tolmo. O sea que es curioso, es muy curioso. De hecho, los contextos materiales los está estudiando Victoria Amorós ahora, porque está en el proyecto de la Homogénea también. Y es que son idénticas. Y eso sería quizá otro indicador para ligar, ¿no?, la relación clara de estas comunidades, que además se pueden permitir el lujo de amortizar incluso herramientas valiosas que en otros contextos, como el Bogalar, están completamente encerradas en una especie de caja fuerte, ¿no? Bueno, podríamos luego pasar a otras cuestiones como el tema de las élites campesinas o, bueno, no sé, o las identidades campesinas, más allá de cómo se organizan en estos poblados, pero nos falta registro todavía. Estamos empezando a excavar, que como todos sabéis no es fácil. Y bueno, pues esperemos matizar todas estas cuestiones, ¿no? La última. Yo quería hacer una reflexión para mañana, por no abusar, para que pensemos un poco para mañana, que es también de carácter semántico. Lo digo porque esta tarde, y también ayer, cuando pasamos la frontera psicológica del siglo VIII, también aparecen palabras que no utilizamos habitualmente en contexto tardorromano, como por ejemplo campesino. Que sí los había, y muchos, en época tardía, pero utilizamos la palabra granjas, ¿no? Cuando te aparecen asentamientos iguales en épocas un poquito anteriores, ¿no? Entonces lo dejo ahí porque yo la verdad es que la palabra campesino no la uso, pero probablemente es porque hay algo ahí en el cerebro que cuando te pones a escribir no te sale, ¿no? Y demás, y es verdad que se asocia más a época medieval. Pero yo creo que deberíamos un poco reflexionar sobre esto, porque cuando tú tienes algo que no es una huila del siglo V y que es una casucha, para entendernos, con un corral, es una granja. Y no hablamos de que hay ahí campesinos trabajando y tal. Y eso, si te sale en el 8 o en el 9, pues ya sí son campesinos. Entonces, bueno, ahí lo dejo para mañana. De hecho, granjas tenemos. Vale, muchas gracias a todos. Cerramos la sesión, nos cierran. Nos reencontramos mañana a las 9:30 en esta misma sala.